Comencemos hoy con una controversia, con la controversia de este texto que hoy vamos a leer. No es un texto cualquiera, es un texto que no debería, en alguna mente, en algunas mentes, en algún concepto de alguien, este texto no debería estar en la Biblia. ¿Por qué? Porque parece poco probable que esta porción fuera parte del texto original de Juan. Los manuscritos más antiguos no tenían este texto. La mayoría de los manuscritos griegos no lo tenían, lo omitían. Pero muchos manuscritos posteriores marcan esta sección con asteriscos o entre paréntesis, como Juan lo hace. Entonces no estamos seguros. ¿Por qué? Porque algunos manuscritos tenían esta misma historia, la tenían en Mateo. Otros manuscritos la tenían en otros libros. No sabían exactamente dónde pertenecía esta parte del texto. Entonces había muchas dudas, si ponerlo o no ponerlo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que este texto habla de un asunto tan delicado que había un debate entre si ponerlo o no, porque cuestiona el asunto moral y sexual de una mujer en el primer siglo. Esto no es fácil, era un asunto muy delicado. Porque iba a definir, de alguna manera, era lo que pensaban los que pusieron el canon de la Biblia junto, y iba a definir si la gente pensaría que Jesús era o estaba apoyando el libertinaje sexual o apoyando las relaciones ilícitas en el matrimonio. Es, es muy difícil. Si acaso no podemos pensar, no podemos sentir que esta historia calza en el libro de Juan, o si pensamos que calza en otra parte de la Biblia, o si pensamos que es una historia que no debería estar ahí, lo que sí puedo decir es que esta historia refleja el carácter de Jesús, refleja su pasión por el ser humano y refleja el punto mismo por el cual Él vino a este mundo. Lo vamos a leer. Estamos en Juan capítulo 8, de los versículos 1 al 11. Es una parte del texto que posiblemente ustedes ya han leído. Muchos la conocen, algunos otros tal vez no, pero está bien, tal vez este es el momento para que usted la lea conmigo. ¿Y qué tal si usted tiene curiosidad suficiente, ahorita que acaba de poner este video? ¿Qué tal si tiene curiosidad suficiente en estos primeros 2, 3 minutos de los que hemos hablado, en los que hemos hablado? ¿Qué tal si tiene la curiosidad como para saber, ¿y por qué este texto no debería estar ahí? ¿Y qué hace este texto tan particular? ¿Y cómo puede ser que una historia que no debería estar allí, que tal vez hubiera sido parte de cualquier otro libro menos de la Biblia, cómo puede ser que esta historia va a hablar a mi vida? ¿Qué tal si se queda? Lo invito a quedarse. No es un sermón largo. Va a ser de utilidad. Es la palabra de Dios. Puede servir para algo a través de lo que usted está pasando o alguna parte de su vida que está viviendo. Juan capítulo 8, de los versículos 1 al 11. Y empieza diciendo esto. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Y por qué pero? ¿Por qué comienza con esto? Porque en el versículo anterior, en el último versículo del capítulo anterior, nos dice que todos se fueron a su casa. Después de la discusión que Jesús tiene con los judíos, recuerda la semana pasada, y después de que algunos creyeron en él, y después de que algunos tenían dudas, y después de que algunos completamente estaban en contra de él, todos se fueron a casa. Pero empieza el capítulo 8. Jesús se fue al monte de los olivos. Los demás se fueron a su casa. Los demás se fueron de la presencia de Jesús. El monte de los olivos es el mismo lugar donde Jesús va a sufrir la noche anterior de su muerte. Es el lugar donde va a orar, el monte donde va a orar, donde se humilla delante de Dios, donde se postra en terrible angustia antes de su muerte, donde ora con pasión, ora con una pasión eh, casi entristecedora, con una pasión de terror, con una pasión humana y divina al mismo tiempo.
Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Con una angustia incontrolable para nosotros los humanos. Y sin embargo es el lugar también donde decide darle toda la potestad a Dios y le dice, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. El Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Tomen en cuenta esto. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Y solo me imagino la escena. Jesús viene en paz. Él se sienta para enseñarle a las personas y de repente la turba, el escándalo, el polvoriento movimiento de los hombres, de algunos hombres arrastrando literalmente a esta mujer hacia Jesús. Aunque pudieron mantenerla en secreto, este no era un pecado que debería hacerse público necesariamente. La hubieran podido mantener en custodia y no hacer un asunto público de esto. Esto nos demuestra algo. Ellos querían avergonzarla. Ellos, y no sabemos si tenían algo en contra de la mujer, parece que sí, parece que había ya una investigación anterior a esto, porque cuando el verbo dice sorprendida, está siendo sorprendida en el acto mismo, quiere decir que habían testigos. Y en el primer siglo, para probar un asunto como esto, un asunto de infidelidad matrimonial, eh, o en adulterio, era necesario que hubieran dos testigos, no solamente uno, y que los dos coincidieran exactamente con lo que estaba pasando. Ahora, el hecho de que la encontraron en el acto mismo quiere decir que esos dos testigos pudieron observar el acto mismo. Quiero decir todo esto no para hallarle morbosidad a la historia. Quiero decir esto para que podamos entender el grado de vergüenza que pudo sentir esta mujer, no solamente por ser arrastrada en medio de la calle, y esto de ser arrastrada es un acto ya vergonzoso, es un acto difícil de experimentar, de ser testigos de este tipo de violencia. Pero no solo eso, ella iba posiblemente con poca ropa porque había sido encontrada en el acto mismo. Ya eso era una vergüenza indescriptible, el mostrar parte de su desnudez. De hecho, ella estaba mostrando posiblemente su pelo suelto, porque en la cultura tenían que estar cubiertas las mujeres, porque una mujer era una propiedad, no era una relación de amor. Y yo me pregunto cuál fue la última vez que nos avergonzaron tanto que no pudimos soportar. ¿Cuál fue la última vez que te sentiste tan avergonzado, tan avergonzada, que pensaste, no, tierra, trágame, voy a hacer un hueco en la tierra, voy a cavar un hueco para meter la cabeza, porque no puedo soportar esto? ¿Cuál fue la última vez en el contexto de una relación que te sentiste muy avergonzado? ¿Cuál fue la última vez en que en contexto de un grupo de personas te sentiste avergonzado? No solamente avergonzado por lo que te ocurrió, pero avergonzado porque alguien más te está acusando de ello. Sigamos leyendo, yo voy a expandir un poco más en este tema. En la ley de Moisés, versículo 5, se nos ordenó apedrear a tales mujeres. Esto es despectivo, tales mujeres. ¿Tú qué dices? Cuando ellos mencionan esto en la ley de Moisés, cuando mencionan esta frase, implica que la mujer podía haber estado comprometida para matrimonio, todavía no se había casado. Y sin embargo, como recordamos en la historia de María y José en el Nuevo Testamento, cuando alguien estaba prometido para casarse o comprometido para casarse, era un hecho el matrimonio. Ahora, si esta pobre mujer había sido tan débil y tan tonta como para cometer el acto,
aún sin haberse casado, pero estando comprometida con su marido. El marido tenía todas las oportunidades de la ley. La ley lo amparaba para poder ejercer un juicio en contra de ella. Pero parece que ella no se aferró a ese compromiso. Y eso le causó todo este problema. Con la pregunta que ellos le hicieron, ¿tú qué dices, maestro? Ellos le estaban tendiendo una trampa, dice el versículo 6, para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y aquí es cuando le empezamos a preguntar a Juan, porque hasta aquí la historia tiene sentido, de alguna manera, aunque no entendemos todos los detalles. Pero aquí es donde le empezamos a preguntar a Juan, ¿y por qué? ¿Y por qué Jesús se inclina? ¿Y por qué Jesús empieza a escribir en el suelo? ¿Qué escribió? ¿Qué tipo de suelo era? ¿Era arenoso? ¿Era solamente polvoriento? ¿Era tierra que estaba un poco húmeda? No sabemos, no sabemos. Y vamos a ver a Jesús haciendo esto varias veces. Ahora, un detalle a tomar en cuenta es que la mujer posiblemente estaba en el suelo. Me gusta pensar en esto. Jesús viene al templo a enseñar y él se sienta para enseñarle a los alumnos que posiblemente también están sentados y entonces baja a su nivel. Pero ahora Jesús baja para escribir, se inclina. Y como ellos lo acosaban, versículo 7, a preguntas, Jesús se incorporó, se para de nuevo y les dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Frase famosísima. Se usa en muchos contextos, en muchas culturas. Mucha gente lo usa para defenderse a sí mismo. Entonces Jesús ahora se levanta para reprender y me imagino a Jesús levantándose para reprender igual que lo hizo en la barca cuando reprendió al mar y a los vientos. Entonces toma una posición de autoridad y se dirige a los que quieren apedrear a la mujer. Pero en el versículo 8 se inclina de nuevo. ¿Ah? ¿Y por qué hace esto? Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Hizo exactamente lo mismo. Y esto me da aún más curiosidad de por qué Jesús hace cosas como estas. Entendemos algo, que Jesús hacía todo con un propósito, que tenía una meta al hacer las cosas eh, con una intención. No las hacía solo por hacerlo. La primera vez entonces él se sienta para enseñarle a sus alumnos. La segunda vez él se inclina para escribir en el suelo, pero se para de nuevo para dar una palabra de autoridad, para corregir. Y ahora va al suelo de nuevo a escribir una vez más. ¿Por qué hace Jesús eso? ¿Lo hace solamente porque quiere entretenerse a sí mismo? O tal vez, déjeme sugerir esto, para identificarse con cuán bajo estaba la mujer. Para identificarse con su vergüenza. No hay nada que dé más validez cuando sentimos vergüenza que alguien más se identifique con nosotros de la misma manera. Que alguien más trate de ponerse en la misma posición que nosotros. Hay muchos tipos de vergüenza. Está la vergüenza que tenemos de niños, cuando nuestra mamá o mi mamá me mandaba a la tienda a comprar alguna cosa. Y yo volvía con el mandado y ella me decía, no, no es lo que quería, voy a devolverlo. Ah, y la vergüenza que ofrece el volver a la tienda y tener que pedir el intercambio. Es como la vergüenza de caerse en medio de las personas en la calle. No sé si le ha pasado. O la vergüenza de declarar su amor a alguien y que no sea recibido y sea rechazado. Hay muchos tipos de vergüenzas. Está la vergüenza de ser quien somos, de haber nacido en el lugar donde nacimos. Está la vergüenza
de ser parte de la familia que somos, la vergüenza de manejar el carro que manejamos, la vergüenza de no tener un estudio como los demás tenían. Pero hay diferentes tipos. Esta vergüenza de la que acabamos de hablar, todos estos tipos son de actos, de cosas que pasan. Pero la vergüenza más profunda que yo puedo mirar es la que nos convierte en lo que hemos hecho. Déjeme decirlo de esta manera. Es cuando algo que nos ocurrió o algo que nosotros hemos hecho incorrecto, a eso le damos nuestra identidad. Ese es el tipo de vergüenza más profunda y posiblemente la que sintió esta mujer. Entonces ya no estamos tan avergonzados, con lo que hicimos. Ahora estamos más avergonzados de quienes nos hemos convertido por eso. Estamos avergonzados de nosotros, no de nuestros actos. Porque algunos se sienten culpables por lo que hicieron. Ese tipo de vergüenza es pasajera. De hecho, la culpa dice, hice algo malo. Pero la vergüenza dice, hay algo malo en mí. Hay algo que no está correcto en mí. Y nos hace sentir que Jesús nos va a rechazar. A pesar de salvarnos, nos va a rechazar. Y se va a arrepentir de habernos salvado. Y va a decir, ¿para qué lo hice? Y nos va a volver la cara. Y algunos gente vivimos en ese tipo de vergüenza. Pensando que somos nuestros pecados. Sintiendo que somos nuestros errores del pasado. Sintiendo una culpa terrible por lo que hicimos. Y eso nos hace ser quienes somos ahora. Y nos hace ser gente avergonzada. Vemos en el texto que lo que comienza con ira termina con vergüenza. Esto es matemático. Y aquí ocurre. Pero cuando escuchan a Jesús, que dice, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Otro tipo de vergüenza embarga a estos hombres. Y dice el versículo 9 que al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús con la mujer que aún seguía allí. Se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y aquí está la cosa. Esta es la pregunta que le hacemos a Juan. ¿Por qué se fueron los más viejos antes que los más jóvenes? ¿Por qué? Algunos dirán que es porque ellos tenían más culpas, tenían más historia, tenían más vergüenza. Si usted me lo pregunta a mí, yo le puedo responder esto. No sé. No tengo ni la menor idea por qué pasa de esa manera. Lo que sí sé es que Juan nos está dando una línea de pensamiento. En el capítulo 7, el último versículo dice que todos se fueron a su casa. Después dice que Jesús va al monte. Después nos recuerda, antes en el capítulo 7, a Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿ustedes se van a ir también? Y aquí nos dice que los hombres se van retirando uno tras otro. Y yo creo que esto nos habla acerca de algo más profundo. Nos habla del tipo de vergüenza que abandona, el tipo de vergüenza que se va, el tipo de vergüenza que se aísla, esos esposos que tienen vergüenza de todo lo que han hecho y entonces dejan a su familia. Aunque piensan que lo están dejando por placer, lo están dejando por parte de vergüenza. Son esos hijos que aunque están presentes en casa, han dejado a su familia emocionalmente, porque ya no están viviendo con sus padres, porque tienen la vergüenza o el temor de ser avergonzado por sus padres una y otra vez. Es esa gente que se va de casa, de la iglesia, de alguna relación. Se va porque no pueden vivir con su propia vergüenza y no pueden tratar de entender cómo van a poder estar allí
si su vida ha cambiado tanto después de lo que pasó, después de lo que hicieron? ¿Cuánta gente se va y no puede vivir por su vergüenza? Porque su pecado, ellos piensan, va a ser condenado. Y de hecho, en algunas ocasiones es condenado. Porque son arrastrados en medio de la calle a través de los chismes. Porque los chismes los arrastran por la calle y los hacen estar avergonzados. Porque algunos ni saben por qué se van. Seamos honestos. Usted que quizás está escuchando este video, ni sabe por qué fue que su esposo lo dejó. Ni sabe por qué fue que su esposa lo dejó. No entiende. Algún pastor no sabe por qué alguna de sus ovejas se fue de la iglesia. ¿Por qué esto pasa? Y es que en algún punto también la vergüenza se convierte en orgullo. Cuando la vergüenza nos dice que la otra persona es la que la merece, la vergüenza, porque está pecando peor que yo, y se convierte en orgullo para mí. Entonces no tengo ni la menor idea, solo actúo. Esta fue la motivación posiblemente de estos hombres que trajeron a esta mujer. Ellos querían avergonzarla y ni siquiera sabían por qué lo estaban haciendo, era solo un ritual. La ley de Moisés nos dijo. La vergüenza es algo que se aprende. Cuando pienses, yo no soy suficiente, pregúntate, ¿dónde aprendí eso? ¿Dónde aprendí que no soy suficiente? Cuando estés pensando, esa persona no es suficiente, ¿dónde aprendiste eso? ¿Quién te lo dijo? ¿En un maltrato constante en tu casa o en tu familia? ¿En la indiferencia que te ha dado el mundo, que te ha dado tus amigos o las personas en la calle? ¿En la falta de empatía que has recibido de parte de muchas personas? No sé. Lo que sí sé es que Jesús se incorpora por segunda vez en el versículo 10 y le dice a la mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, le responde ella. Tampoco yo te condeno, le dice Jesús. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y tenemos a otra mujer que se va. Una más. Sin embargo, esta se va justificada. Esta se va cambiada, transformada, perdonada. La gracia significa que nuestros errores ahora sirven para cumplir un propósito y no solamente para avergonzarnos. Y esta es la cosa. Algunos de nosotros pensamos que lo que hemos hecho en el pasado, que ahora nos da vergüenza, que ha estado escondido, que ha estado separado, que no lo vamos, que lo tenemos guardado en una caja, en la oscuridad, en las sombras. Algunos pensamos que esas cosas nunca van a poder a cumplir ningún propósito, otro que darnos vergüenza. Jesús dice de alguna manera en este texto, no, lo que hiciste en el pasado no te define. Lo que hiciste en el pasado puede ser una oportunidad para conocerme mejor. Porque la vergüenza nos dice que somos deficientes, que somos inaceptables y que por eso no somos apreciados. La gracia nos dice, no importa cuán deficiente seas, cuán inaceptable te puedas creer a ti mismo, eres aceptado, eres recibido. Es lo que hace Jesús. Déjenme darle tres cosas que hace la vergüenza y que hace Jesús, porque son cosas diferentes. Quiero contrastar lo que hacen estas dos cosas, porque uno puede vivir en cualquiera de esos dos. Uno puede vivir en vergüenza o puede vivir con Jesús. La primera cosa es que la vergüenza critica, Jesús confronta. Critica, la crítica son opiniones personales que generalmente están equivocadas. Y se demuestra en un mal que a nuestra sociedad latina la consume frecuentemente, chismes. Cuando uno critica a alguien no tiene la capacidad o el valor de decirle lo que piensa en su cara a otra persona. Es tan fácil como eso. Entonces pensamos, todos tienen que saber lo mala que es esa persona. Todos tienen que saber lo malo que hizo esa persona. Todos tienen que saber cuán, póngale la palabra, es esa persona. Ese es el poder de las opiniones mal enfocadas.
Es el poder del chisme. Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Yo me imagino cuánta gente habló de esta mujer. Esta mujer era el centro de toda una investigación. Esos dos testigos o más que vieron el acto sexual que ella estaba teniendo con este hombre, fue toda una confabulación para traerla. Y, pero Jesús, en lugar de criticar, que es lo que hacen los judíos, confronta. Y confrontación es oponerse a un problema para tratar de terminarlo. Es la manera saludable de manejar algo que está enfermo, la confrontación. Si usted está enfermo, va al médico. El médico va a confrontar su problema y le va a dar una solución. Es lo que hace Jesús. Y la confrontación lo que nos dice es, hiciste algo que no está bien. No nos dice, todos tienen que saber lo que hiciste. La confrontación nos dice, hiciste algo que está incorrecto. No se queda callada. La vergüenza se queda callada. La vergüenza no habla. La vergüenza nos tapa la boca para decir lo que tiene que ser dicho. Y en lugar de eso, en lo secreto, en lo oscuro, decimos lo que no tiene que decirse. Si somos confrontados o si no somos confrontados, creemos que estamos haciendo lo correcto. Creemos que vamos por buen camino. Jesús confronta a los judíos de una manera y a la mujer de otra, si usted se dio cuenta. Porque confrontación no es levantar una pelea. Busca el bien de la otra persona y la resolución del problema. No significa molestar a alguien con confrontación, es ayudarle a ver lo que puede cambiar. Jesús lo hace con ambos. La meta de confrontar no es causar más vergüenza, sino disiparla. Y esta confrontación que no causa vergüenza es honesta, pero depende también de cómo es recibida. Algunas veces no recibimos la confrontación bien y preferimos vivir en vergüenza. Preferimos vivir creyendo que somos lo que nos pasó, que somos lo que hicimos. Pero no puedes cambiar lo que no estás dispuesto a confrontar. Es imposible. La confrontación interna es tan importante como la confrontación externa a otra persona. La confrontación a mí mismo es tan importante como la que yo hago o la que otra persona hace a los demás. Pero nos gusta confrontar más a otros que a nosotros mismos. Porque nuestra confrontación interna muchas veces es negativa y causa vergüenza. Déjame darte este secreto. Si quieres paz en tu vida, tienes que dejar de declarar la guerra a otros y a ti mismo. Cada vez que criticas a alguien o te criticas a ti mismo, estás declarando guerra. Declarando guerra a otros, declarando una guerra a ti mismo. Es la autodestrucción del pecado. Y la vergüenza es el elemento clave que el enemigo usa para autodestruirnos. Esta es la segunda cosa que hace la vergüenza. La vergüenza juzga. Jesús justifica. La vergüenza juzga y dice, tu pecado es peor que el mío. Tú estás pecando, pero tu pecado es más dañino, más oscuro, más cochino que el mío. Y entonces nos encanta criticar el pecado de otras personas porque no se ve como el nuestro, porque nosotros pecamos de manera diferente, sin saber que haciendo ambas cosas estamos pecando de la misma manera. Es el mismo pecado. Romanos 3:23, todos pecaron, están alejados de la gloria de Dios, alejados de Dios. ¿Qué pasa con esto? Alejados es lo que hace la vergüenza. Nos aleja. Recuerden, Adán y Eva se alejaron de Dios inmediatamente cuando pecaron. Algunos queremos tener el pecadómetro, del cual yo he hablado mucho. Es la medida de pecados. Oh, estos pecados no son tan serios, estos pecados sí son muy serios. Estos pecados están al rojo vivo, no podemos hacerlos. Y sin embargo, Jesús en Mateo 7 dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como ustedes juzgan, se les juzgará a ustedes, en la misma medida. Y después dice aquella frase
famosa? ¿Por qué no dejas de ver la astilla o la basurita que tiene aquella persona en su ojo y tú te sacas la, la viga que tienes en el tuyo? El clásico ejemplo de esto fue David en el Antiguo Testamento. David, después de haber pecado, adulterado con Betsabé y después de haber matado a su esposo, un tiempo después, el profeta Natán viene a confrontarlo y le cuenta una historia, le cuenta la historia de un hombre que tiene una ovejita, un corderito, que es como su mascota, vive con su familia, come con su familia, duerme con su familia, es la mascota de la familia. Y está el otro hombre, el hombre que tiene cientos de corderos, cientos de ovejitas, pero sin embargo tiene una visita, este hombre. Y dice, necesitamos matar un cordero para poder comer. Quítenle el cordero al que tiene solamente uno y comámonos ese. Cuando Natán le cuenta esta historia a David, David le dice, no, este hombre merece la muerte. Que lo maten, que le corten la cabeza. No puede ser. Y es cuando Natán le dice, ese hombre eres tú. Porque nos encanta ver el pecado de otra persona, compararlo, destrozarlo, avergonzarlo, para no ver el nuestro. ¿Qué estás haciendo con tu vergüenza? Algunos dejamos que nuestra vergüenza nos juzgue. Y entonces somos nosotros los que nos apartamos, los que nos metemos en un hoyo, porque nos criticamos demasiado nosotros mismos, nos comparamos demasiado con otras personas, comparamos nuestro mal pecado con el pecado de otras personas. Y otros, posiblemente haciendo lo mismo con nosotros. Jesús, en cambio, nos dice, hey, muchos están en el mismo lugar. Tú estás en el mismo lugar que muchos otros. Y entonces muestra empatía. Y se identifica con nuestra realidad. Y baja. Y dice Juan capítulo 1 que se hizo uno de nosotros, que habitó entre nosotros, para poder ver su gloria. Y es lo que hace Jesús cuando se inclina y empieza a escribir. Esa es mi interpretación de este texto. Que de alguna manera Jesús estaba identificándose con la mujer y tratando de entender en dónde estás para poder verte, para poder justificarte delante de Dios. Y entonces se identifica con nuestra bajeza, con nuestra vergüenza, y después se levanta con autoridad para confrontarnos. Porque Él tiene ambas cosas. Él puede justificarnos, pero Él es el único que puede juzgarnos. Lo que más me llama la atención es que se inclina de nuevo y empieza a escribir de nuevo en el suelo. Y para mí tiene mucho sentido pensar, Él está escribiendo una nueva historia para nosotros. Se baja a nuestro nivel para escribir, para reescribir nuestra historia. ¿Por qué? Porque más tarde Él será levantado una vez más. Pero será levantado no para hablar con autoridad, no para triunfar. Va a ser levantado en vergüenza para ser crucificado y puesto en una cruz. Aunque para nosotros la vergüenza significa bajar, para Jesús significó subir a la cruz. Y este es el reino de los cielos, es un reino muy diferente, es un reino muy al revés. El que se exalta será humillado, el que se humilla será exaltado, dice el mismo Jesús en Lucas 14. ¿Para qué hacer todo esto? ¿Para qué sube Jesús a la cruz? Para convertirse en pecado, para justificar cada cosa que hemos hecho. Por eso sube Jesús a la cruz. Por eso Él tuvo que estar expuesto a vergüenza pública. El ser arrastrado por la calle, igual que esa mujer. El tener que cargar una cruz. Porque esa es la única manera en la que tú y yo ya no vamos a tener vergüenza. Porque Él se identifica con nosotros y es cuando llega a Dios y nos justifica delante de Él.
Y él puede decirle a Dios, mira, yo me he convertido como uno de ellos. No les tomes en cuenta su vergüenza, su pecado, su maldad. Mírame ahora a mí. Yo la voy a cargar en mis hombros. Yo compré de vuelta la vergüenza, el dolor y el pecado de toda esta gente. Yo los voy a justificar. La vergüenza número 3, condena. Pero Jesús corrige. La vergüenza condena. Jesús corrige. Merezco un castigo. Es lo que nos decimos a nosotros mismos. Es lo que nos hace sentir la vergüenza. Yo no valgo nada. Merezco un castigo. Merezco no estar aquí. Merezco morir. Y generalmente eso lo causa la separación y el aislamiento. Y entre más lo decimos, más aislados estamos. Y entre más aislados estamos, más lo decimos. Lo peor del caso es que lo creemos y nos aislamos a nosotros mismos. Nos condenan otros y nos condenamos nosotros mismos. Y entonces terminamos no mereciendo nada. No queremos nada. Estamos los 3 grados bajo perro y quizás unos 3 grados más. Pero otros viven en negación con su vergüenza. Y a pesar de que se sienten tan mal, tan avergonzados de lo que hicieron, y ahora creen que eso se ha convertido en ello, entonces se convierte en orgullo, como dije antes. Y entonces dicen, nadie merece mi amistad, por eso me estoy separando. Nadie merece mi compañía, por eso me estoy separando. Y Jesús lidia con ambos casos en el texto. Con los judíos, ellos tienen mucho conocimiento acerca de la Biblia, mucho conocimiento de Dios, lo hablamos la semana pasada. Pero entonces su orgullo se hace tan grande por su conocimiento, a pesar de que se sienten tan mal y tan avergonzados. Y Jesús entonces les tiene que recordar, ustedes no están libres de pecado, nadie está libre de pecado. Y esa convicción los hace tomar una acción correctiva. ¿Cómo es que Jesús te está corrigiendo en estos días? ¿A través de qué? ¿A través de qué maneras has recibido la corrección de Dios? Porque algunos de nosotros queremos seguir a Dios fielmente y no sabemos cómo alejarnos, cómo quitar esta vergüenza de nuestro corazón. Pero no necesariamente estamos dispuestos a que el Señor corrija lo que hay que corregir para que nuestra vergüenza pueda irse. ¿Qué tipo de juicio emites acerca de otros y acerca de ti mismo en estos días? Porque si estás en el caso de la mujer, ella tiene un juicio similar. Jesús le dice, no peques más. Él entiende que ella es pecadora. Pero ella está emitiendo el juicio hacia sí misma. El que los judíos están completamente enfocando hacia ella lo está enfocando hacia sí misma, quizás. Y los que la condenan están equivocados, pero ella también está equivocada, porque ha creído esa crítica y ese juicio. Ella es pecadora, no hay duda, no hay duda. Ah, pero el pecado de ella no es peor que el de ellos. Porque el de ella puede haber sido inmoralidad sexual, el de ellos es crítica, odio, juicio. El pecado de ella, seamos honestos, el pecado de ella trae más consecuencias, unas consecuencias diferentes. Cada pecado va a traer una consecuencia diferente, cada pecado trae una consecuencia, aunque la consecuencia es diferente. Pero la severidad de la condena debería ser la misma. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos la muerte. Todos merecemos la muerte. Pero cuando nosotros nos convertimos en muerte por nuestro pecado, eso es lo que dice Jesús, que no debería definirnos. Lo que otros hacen no define quién eres. Lo que tú has hecho no define quién eres. Jesús viene para corregir a ambas personas. Lo que otras personas hicieron no es lo que ellos son. Lo que yo hice no soy lo que yo hice. Yo no me convierto en eso. Esta vergüenza tiene que salir y solamente puede salir con la corrección que es recibida de parte del Señor. El Señor disciplina a los que ama, dice Hebreos capítulo 12. No podemos recibir corrección
si no sabemos que somos amados. Y déjeme decirle, si usted está cargando una vergüenza por lo que pasó en el pasado, si usted está cargando vergüenza todavía por lo que le hicieron en el pasado, si usted está cargando vergüenza por una palabra maldicha, si usted está cargando vergüenza por una relación quebrada, si usted está cargando vergüenza por un acto de inmoralidad que cometió, yo no sé cuál es, pero cualquiera que sean esas cosas, ojalá pudieras experimentar el amor firme de Dios para recibir la corrección y dejar de sentir tanta vergüenza. Este amor firme es el que dice la verdad sin criticar, ni juzgar, ni condenar. Es el que dice la verdad para confrontar, para justificar y para corregir. Ese es el amor de Dios. Por eso es que después de mucha crítica y confrontación, este texto fue incluido en la Biblia. Déjeme ir cerrando con eso. La duda que hubo en contra de esta historia nos hace pensar en lo que da vergüenza. La duda que hubo en incluir este texto en la Biblia nos hace pensar en la vida de una persona que está inmersa en vergüenza. Es la vergüenza de algo que hicimos o que dijimos o que nos hicieron o que nos dijeron que ya no puede ser incluido en los planes de Dios. Y eso es lo que causa la vergüenza. Nos separa de tal manera que ya no podemos ser incluidos. No podemos hablar de eso. Mejor dejarlo en secreto. Y es ahí cuando Jesús llega y dice, déjame bajar a tu nivel. Quiero sentarme para enseñarte. Déjame bajar a tu nivel. Quiero acuclillarme para poder verte a los ojos cuando estás tendido en el suelo, en medio de tu dolor y en medio de tu vergüenza. Déjame inclinarme para estar a tu nivel. Déjame identificarme con tu dolor. Déjame identificarme con lo malo que has hecho y que sigues haciendo. Déjame escribir en la tierra de tu humanidad. Pero déjame reescribir tu historia. Porque después vas a poder irte a casa con esperanza. Después ya no vas a seguir en el ciclo de críticas y condenas y condenación, sino que vas a vivir sano, pudiendo no solamente tener salud tú mismo, sino ofreciendo salud a otros. ¿No será esta la invitación de Jesús hoy para todos nosotros? ¿No será esta la invitación de Jesús para cualquier persona que está detrás de esta cámara y ha tenido vergüenza por mucho tiempo? Vergüenza por su nombre, por su aspecto, por lo que algún día le dijeron que era, por lo que algún día hizo en secreto, en pecado. ¿No será que Jesús te está diciendo, vete ya, ya puedes ir a casa y puedes ir tranquila, sal de tu escondite y vete a casa, no vuelvas a donde no perteneces, no vuelvas al lugar donde yo te dije que te iba a levantar? Y entonces nos pregunta, ¿y dónde están los que te criticaban? Y tú ves a tu alrededor y dices, se fueron. Y Él te va a decir, vete, no peques más. Déjeme orar por usted. Señor, oro para que la persona que está detrás de esta cámara y siente tanta vergüenza que ni siquiera puede hablar, ni siquiera puede moverse, no puede estar en público. Tiene una barrera gigantesca para poder ser abierto con otras personas o compartir parte de su vida. No se siente digno de estar en medio de personas que parecen muy santas. Yo pido por esta persona para que tu amor hoy pueda corregirle, pueda justificarlo y pueda completarlo también. Yo te pido que cada uno de nosotros nos podamos dar cuenta que tú bajaste a nuestro nivel para poder identificarte con las partes más oscuras de nuestra vida.
Y es por eso que oro por aquellas personas que están en oscuridad hoy, que su vergüenza les ha vedado, les ha quitado la oportunidad de vivir plenamente. Y oro para que puedan aceptar tu corrección, para que puedan aceptar tu justificación. Oro para que puedan aceptar la libertad que da estar fuera de la condenación, de la vergüenza y del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Vete y no vuelvas a pecar. Es lo que le dice Jesús. Él te confronta, te comprende, pero ahora a ti te toca hacer dos cosas. Tus dos últimas notas. Te toca confesar lo que has hecho y te toca comenzar de nuevo. Nos vemos la próxima semana.